Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bueno, en esta ocasión, después de un hiatus que tuvimos por cuestiones de trabajo, vamos a hablar de un programa especial. Bueno, queremos hacer tres programas relacionados con esto. Eh, bueno, la respuesta viene a esto por un meme que hablaba de tres obras, que eran Gravity Falls, It, de Stephen King, y Stranger Things. Entonces, bueno, lo que hablaba era de pues esta parte de una entidad cósmica a la que se enfrentan unos adolescentes, bueno, niños adolescentes que están como en esa parte del coming of age, como le llaman en Estados Unidos, o sea, de convertirse en adultos. Y bueno, en esta parte queríamos hablar primeramente de una obra que pues es un icono en la literatura de horror del siglo XX, y también se volvió un icono por la cuestión de las adaptaciones, tanto la televisiva como la cinematográfica. Y pues nos referimos a It, eso, de Stephen King, que también cumplió años en estos días. Sí, así es. Bueno, comenzaríamos con esta novela que, como bien dice Omar, es un clásico de la literatura de horror. Yo creo que una de las más famosas producciones de Stephen King. ¿De qué trata eso? Yo creo que ya varios lo deben saber, pero a lo mejor lo que no están así como o no saben tanto es que la novela es larguísima. Son más o menos 1800 páginas. Realmente uno creería que es una novela más corta, pero no, en realidad es una de las novelas más largas de Stephen King. No la más larga, obviamente, porque pues la saga de la Torre Oscura es mucho más larga y tiene otras bastante extensas. La de Apocalipsis es la más larga. Bueno, Apocalipsis. Pero eso es muy, muy extensa. Y es tan extensa porque no solamente nos habla del periodo de la vida de estos chicos que se enfrentan a eso, a la entidad que vive y despierta cada cierto tiempo en Derry, sino nos habla también de los orígenes de Derry, varias historias más que se van sumando. Entonces, la verdad que es una novela muy, muy completa en cuanto a la historia del pueblo en sí. No solo son los chicos los que aparecen aquí, sino muchos otros personajes, hay muchos otros elementos. De hecho, hay una parte donde se nos dice exactamente cuándo llega eso y que fue en un periodo prehistórico. Entonces, por eso la novela es muy larga. Es bastante interesante, a mí me lo parece, ¿verdad? Cada quien puede tener su opinión y es muy válida. O sea, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta, está perfecto. A mí en lo particular me gusta mucho porque, no sé, me parece sobre todo esto que dijo Omar, esta idea de que las deidades cósmicas se enfrentan con los adolescentes. Bueno, más que adolescentes, yo siento que cuando empiezan estas luchas son más pequeños, y a mí me gusta mucho porque hay un elemento muy bonito como de un gran compañerismo, de una gran amistad de los niños, un poco antes de que sean adolescentes, o bueno, ya entrando a adolescentes. No, está como en ese transcurso. Ajá, pero es como muy bonita esta etapa de la niñez, de cómo ellos sufren, porque sufren mucho, y cómo se alían para vencer al mal, porque no hay nadie más que lo vaya a hacer por ellos. Entonces, bueno, ya cambié un poquito más en otras, y en Gravity Falls y en Stranger Things, porque ahí sí tienen aliados adultos, pero en eso no. En eso te dan a entender a través de la novela que esta entidad hace que los papás como que vivan en una realidad paralela y los asesinatos, las pérdidas de los niños sean como nada. Entonces, los niños se pierden, pues se perdieron. Los niños desaparecen, pues, ni modo, los niños se van, de repente escapan y demás. Y creo yo que también es una muestra muy fuerte de cómo hay ese desentendimiento en la vida normal de niños y niños que desaparecen y la gente simplemente no hace nada. Sí habrá un caso por ahí que hace muchísimo ruido y se ponen a buscar y demás, pero tantísimas criaturas desaparecen.
Y creo yo que eso es muy interesante, pero bueno, al que no conozca eso o que no sepa de qué trata, vamos a darle una sinopsis breve porque es una novela muy larga, lo repito, muy muy larga, y de hecho entrelaza una parte de la historia de los chicos, de esta pandilla de niños que se unen para luchar contra eso, con sus vidas de adultos, y la novela va saltando al pasado, al futuro, al pasado más antiguo de Derry, porque hay historias de lo que pasó y demás. Entonces, para quien no sepa, toda la historia pasa en un pueblito de Maine llamado Derry. Este pueblito pues está cruzado por un río, se ve un lugar así como muy, pues qué diré, muy agradable en cuanto a la naturaleza, hay un bosque, está como muy, siento yo, aislado, como de estos pequeños pueblitos ahí, a los caminos que están pues separados por varios kilómetros de carretera de otro, pueblos muy pequeños. A ver, Omar, no sé qué querías decir. Sí, o sea, de hecho, pues sigue siendo muy común, o sea, en Estados Unidos creo que hay lugares donde hay 200 personas, pueblos. Sí. Entonces, porque Estados Unidos es muy grande, o sea, México es grande y Estados Unidos es todavía más grande, entonces sí es muy notorio, porque también, o sea, sucede lo mismo en Silent Slot también es un pueblo aislado. Entonces, son estos pueblitos aislados que siguen existiendo allá, pues no es tan común en México, me parece. Yo vi algo que decía que en Estados Unidos la mayoría de la gente vive alrededor en las costas. En el centro hay poca gente y de hecho te muestran un mapa y lo que es el medio, lo que llaman ellos la América Profunda, está súper solo. Aunque Maine está más hacia el norte y ya cerca de Vermont y todo esto, así la parte más al norte de Estados Unidos, pues sigue siendo lugares de repente un poco inhóspitos, muy muy separados entre sí. Y acá también en México es curioso, pero casi la mayoría de la gente está en el centro, un poco en el sur y un poco menos en el norte. Supongo que son las condiciones climáticas, no es tan agradable, por ejemplo, vivir en el desierto y demás, no porque no sea agradable, sino pues es difícil la vida. Entonces, bueno, es un pueblito muy muy aislado que se llama Derry. Y en este pueblito cada cierto tiempo sucede algo. Aparece un ser llamado por unos Pennywise, el cual despierta cada cierto número de años, 27 años, ¿no? Eran más, a veces eran menos. El promedio era 27. 27 más o menos, pero a veces más, a veces menos. Esta entidad está dormida y siempre hay algo, un elemento muy sangriento que la hace despertar y un elemento también muy sangriento el que la vuelve a meter en su estado de hibernación. Cuando esta entidad aparece, empiezan a desaparecer los niños, a pasar cosas muy, muy sangrientas, muy extrañas. Lo mismo, los adultos viven como así como en un mundo velado en el cual pues desaparecieron los niños, pues sí, y los andan buscando y demás, pero no hay así, como que no hay nadie que haga una recopilación en su cabeza y diga, a ver, cada cierto tiempo desaparecen los niños, somos un pueblo muy pequeño, ¿por qué están desapareciendo? ¿Qué está pasando? O sea, no es raro que este ciclo sea continuo, o sea, nada, como que siento yo, a mí me da la impresión al leer la novela que el payaso había hecho que ellos quedaran como en un estado de olvido. De hecho, eso se ve en los chicos que luchan. ¿Cómo se llamaban? ¿La pandilla qué? Los perdedores. Los perdedores, muy buen nombre, por cierto. Se ve cuando son adultos, empiezan a olvidar. Entonces, siendo niños, esto lo tienen claro y saben que están en peligro. Entonces, bueno, sabemos que hay un grupo de chicos, se llaman así, bueno, más bien se ponen ellos así, que empiezan a unirse, se dan cuenta, a cada uno le empieza a pasar algo y ellos notan que es el miedo más grande que ellos tienen lo que los está atacando, y de alguna manera sabemos que no fue casualidad, se empiezan a unir
y esta es la única forma de sobrevivir. Eso también me gustó mucho de la novela. Hay como este sentido de la unidad, del peligro, pero si nos unimos, pues le podemos hacer frente. A mí me conmovía muchísimo, me gustaba mucho, la verdad me llegaba al corazón cómo tan pequeñitos nadie los iba a ayudar y ellos tenían que salir adelante, porque de hecho nos cuentan de otros niños, unos hermanitos que son devorados por eso, y precisamente porque pues están solos. Ese es el problema, el estar solos. Uno de ellos huye de su casa porque el papá es muy violento y lo ataca cerca del río eso. Entonces sabemos que la individualidad en este caso es el problema, porque estás solo y te ataca. Entonces los niños, después de varios ataques, se empiezan a unir, y está el niño que perdió a su hermano, que es Georgie, el pequeño que fue succionado y tuvo una muerte horrible por el drenaje. Tenemos a otro niñito que pues realmente sufre mucho por el bullying, porque está muy gordo, pero es porque su madre, que perdió a su padre, vuelca en él todas sus esperanzas, su vida, y siente esta idea que se tenía mucho, sobre todo con los boomers, que ser gordo era ser sano. Entonces, entre más gordo, estabas lleno de vida, lleno de fuerzas para luchar contra la vida. Entonces la madre lo tiene totalmente abotargado. Tenemos el niño que la madre lo tiene pero totalmente dominado y le dice que está enfermo de todo, pero es para controlarlo. Ahí es el síndrome de Munchausen por poderes, o por, ¿cómo se llama? Cuando no es a ti, sino que se lo haces a alguien más. Sí, es cuando creo las mamás... Ajá, pero hay síndrome de Munchausen propio, o sea, hay gente, lo que llamaríamos hipocondríaca, pero en este caso es la madre, y la madre pues piensa que llenándolo de enfermedades y diciéndole que está asmático, que tiene, que vuelve y demás, lo va a tener totalmente controlado. A lo mejor estas madres no lo hacen tan a propósito, así como de maldad, sino pues es esta necesidad de afecto, de sentirse solas. Tenemos también un niño muy bien portado, que parece que todo le va bien en la vida, aunque su padre también lo tiene muy muy vigilado, y así como que es estricto con él y lo tiene muy cuidado, en el sentido de que tiene que cumplir ciertas expectativas, que es el chico que es judío, su padre es rabino. Y tenemos la niña que está sufriendo también abusos, porque hay un elemento, y esto es bien triste, las mujeres lo viven muy comúnmente, pero bueno, obvio los hombres también, donde la persona que te debe de cuidar es de la que te debes de cuidar. Sabemos que ahí hay un elemento de golpes, y te dan a entender un poco que tal vez podría haber en algún momento abuso sexual, pero por lo menos golpes y cosas de abusos físicos los hay. Aquí es chistoso porque el personaje de Beryl, que es la niña, la única del grupo, ella sí tiene mamá en la novela. En la película lo quitaron para hacerla sentir, yo creo que más aislada, con más problemas y más sola, pero en la novela sí está la madre, y de hecho la madre y ella pues llegan a vivir una vida como hasta cierto punto normal, mientras no hagan enojar al papá. Se ponen de acuerdo, hacen el aseo y todo, porque el papá eso lo enojaba mucho y las golpeaba. Entonces como que ellas ya saben cómo sobrevivir con él, y pues lo hacen rápido para que él no se moleste y demás. Entonces están todos estos niños con muchos problemas, que eso también me parece un acierto de Stephen King, de no querer dar esta mirada idílica de la vida, de que los niños pura felicidad y que la infancia fue lo mejor. No, aquí nos damos cuenta que todos traen algo cargando, y precisamente a lo mejor eso que traen cargando fue lo que los unió, y lo que sabemos después por cosas que nos platican, que hay un ser llamado la tortuga, que es la que decide luchar contra este ente, eso, y los escoge a ellos. Pero ellos, que traen esta carga tan pesada para ser unos niños, pues de alguna manera todas sus debilidades se van a convertir en fortalezas. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que nos están contando al inicio de la novela, el payaso vuelve a salir. Entonces comienzan pues las desapariciones y demás. De hecho, el pequeño Georgie fue una de las primeras víctimas. Entonces
el chico que se siente muy culpable, su hermano, porque no quiso salir a jugar con él. Estaba un poco enfermo, pero aparte, bueno, estaba en una edad en que los niños pequeños fastidian mucho a los que ya están más grandes, entonces le hace un barquito de papel porque llueve muchísimo. Hacia el norte de Estados Unidos siempre hay muchas precipitaciones, le hace este barquito para que se vaya a jugar, ya lo deje en paz, así como de que te quiero, pero ya me fastidiaste, y este cargo de conciencia por no haber salido con él lo trae siempre como si fuera una piedra sobre su espalda. Entonces, pues todos los niños están entre la vida, que pues no lo consideran tan mala, de hecho, pues como todo mundo, o sea, si tienes problemas, pues tratas de sobrevivir y habrá cosas más feas y otras que no, pero esa vida que ellos ahí más o menos la van tratando de llevar, pues se pone todavía más peligrosa con este ser que aparece. Y de hecho nos dan a entender en la novela que él parece que se los come, pero en realidad es parte como de un show. De lo que se alimenta es de los miedos. Entonces estos miedos, este terror, lo que les produce, por eso les aparece como su más grande miedo. Si no, lo haría siempre a lo mejor vestido de payaso y demás, pero él se les aparece como su más grande miedo porque él se alimenta del miedo. De hecho hay unos matones que son los niños bullies más grandes que siempre nada más están tratando de dominar a los pequeños, y ellos se unen, los perdedores, precisamente porque en Estados Unidos es muy común eso. Tienen esta dicotomía, los winners, los ganadores, y los perdedores, o sea, no hay ni un término medio, o sea, estás arriba o abajo. Entonces, pues los bullies que los persiguen un día están en el río jugando y hay una batalla. Creo que la película no se vio tan bien, pero en el libro es una cosa espectacular. En la del 2017 sí. Sí, pero yo siento que en el libro es espectacular. Sí. Y empieza una pelea de piedras que dice uno, Cristo santo, o sea, yo estaba emocionada pero con miedo, porque a la brava llegan los de estos abusadores y los pequeños dicen, no, ya no nos vamos a dejar, y se agarran a pedradas ahí, pero una cosa tan espectacular. Sí, en la película está bien, pero no en la novela. Estás con el miedo de a ver en qué momento los matan, los descalabran, pero es tan valiente. La forma en que lo narra Stephen King es maravillosa. Como dicen, ya, hasta aquí llegó, ya no nos vamos a dejar, ya estamos hartos, y a pesar del peligro, porque imagínense aventarse piedras, o sea, no lodo, piedras, y están en un río, hay un montón. Entonces, o sea, de verdad, es una escena, me tenía a mí súper emocionada. Y ellos se dan cuenta entonces que la unión hace la fuerza, y empiezan ellos a platicarse las cosas que ven, y se dan cuenta de que hay este ser y que deben de luchar contra él. Entonces, pues por varias cosas que nos van contando, porque repito, la novela es larguísima, sabemos que este ser llegó hace miles de años a ese lugar y que cada cierto tiempo se despierta. De hecho, millones de años, más bien millones, sí es cierto. Y cada que se despierta, pues pasa algo terrible en el pueblo. Y esa es una parte muy interesante de la novela. Nos cuentan muchas cosas. Por ejemplo, se nos dice que llegó una colonia ahí a vivir a esta región. Pues me imagino los primeros colonos que llegaron después del Mayflower y demás. Y un día desaparecen. Y de hecho, ahí nos cuentan la historia de la isla Roanoke, donde llegan los primerititos colonos que habitaron esta parte de Estados Unidos, pues en el siglo XVII. Entonces esa primera colonia, donde de hecho nace la primera niña americana, que es la nieta de uno de los señores que vienen ahí en el barco, desaparece porque al abuelo de esta niña tiene que regresar a Inglaterra, pues por más comida, por cosas y demás, y cuando vuelve no hay nada de la colonia. Solamente hay una palabra que dice Roanoke. Nadie sabe si se los llevaron, si los mataron, si huyeron. Nadie supo nada de esas personas, y no lo muestran qué pasó en Derry también, que llegaron unos colonos, los primerititos que llegaron, y ¡pap!, de la nada desaparecieron, y siempre quedó el misterio de qué les había pasado, y pues ya sabemos qué les pasó. Entonces también nos cuentan historias cuando ya va el pueblo más adelante, como una vez historias muy crueles de racismo, muy terribles. Pues la verdad es algo, yo creo que
lo desprecian por la parte del horror, que no deberían, porque pues tiene mucho que ver con los miedos, con nuestra psique y demás, pero ya saben los críticos cómo se ponen con esas cosas. El horror para ellos es pura fantasía, no existe y demás. Pero yo siento que él es el gran realista americano, ¿no? Stephen King. Sí hay otros, Paul Auster es muy bueno también y otros muchos, pero Stephen King es el gran realista americano y el gran realista que no se calla las cosas. O sea, él te cuenta de maltratos a niños, de maltratos a mujeres, racismo, clasismo, cosas terribles, y en una de las historias que nos platican, me parece que esa se la cuenta, hay un chico negro en la pandilla y este niño, Mike, sí es cierto, perdón, es que los nombres no los tengo así, ahí viene en la mente, pero Mike, su abuelo, le cuenta una cosa espantosa que ocurrió cuando él era joven. Le dice que pues él era parte como del ejército y estaban, creo era soldado o cabo, y los tenían asignados ahí en Derry. Entonces como obviamente nadie va a tener más ritmo ni va a bailar mejor que una persona afrodescendiente, afroamericana, como ustedes lo quieran llamar, nadie, o sea, ellos traen el ritmo, el baile en las venas, en la sangre, o sea, nadie va a bailar y va a tener mejor sentido musical que ellos. Como no los dejan entrar a los bares, ni los dejan convivir, ni nada, entonces porque, bueno, para ambientar, cuando lo cuenta, ese suceso sucede como en los 50s o en los 60s. Sí, y obviamente, si leen la del Lovecraft Country, pues se darán cuenta que había pedazos de Nueva Inglaterra, de todo Estados Unidos, donde había un racismo. Se cree que era más en el sur y que el norte siempre ha sido más liberal. No, claro que no. Pueblos chiquitos como estos eran tremenda la cosa, entonces a ellos no los dejan entrar en los bares ni nada. ¿Y qué se les ocurre? Hacer su propio bar. De hecho, hacen una cosa muy curiosa, muy chiquita, muy modesta, como con láminas y todo, y un poco de madera y demás. O sea, la verdad es que es algo muy chiquito, muy modesto, pero se hace tan buen ambiente que blancos empiezan a ir, porque dicen que es una cosa tremenda. O sea, se divierten un montón, tocan maravilloso. O sea, ya los bares de los blancos son una aburrición y la gente llega a ir allá. Pues eso se gana el odio de los más conservadores. Entonces, ¿qué se les ocurre? Ir a quemar el lugar con toda la gente adentro. Pero lo más espantoso, creo yo, una de las cosas más espantosas, aparte de que te lo describe de una manera horrorosa, todavía tengo una de las imágenes de las que comenta ahí en la mente. Dice que entre los que van, que por cierto van disfrazados, como parecía como del Ku Klux Klan, ¿no? Iban todos como encapuchados y todo. Sí, probablemente por la época, apenas estaría dando. Sí, el Ku Klux Klan obviamente es más del sur, pero acá te lo dan a entender que así van, todos disfrazados y todo, porque hasta eso eran bastante cobardes. Y se ve que a alguien de los que va entre ellos es Pennywise. Y como te dan a entender a través de la narración que Pennywise los está incitando, que a lo mejor sí los querían ir a asustar o algo, pero que en realidad él provoca la tragedia de una manera más espantosa todavía. No sé si en verdad, si él no estuviera, las cosas hubieran llegado tan lejos, pero te lo da a entender que él es el que los está incitando a que lo hagan. Y de hecho, pues es una cosa terrible. El que nos cuenta la historia en parte es el abuelo de Mike. Entonces él nos dice que él alcanza a escapar, pero que pues casi la mayoría se quedó encerrado. Y de hecho, una de las imágenes que tengo así más grabados en mi mente es de una chica que casi ya al final, blanca, que intentó escapar, y dice que ya al final pues no se pudo, y que vio cómo se empezó a incendiar todo, desde sus pestañas, su pelo, hasta que ardió completamente. Una cosa terrible. Y este suceso es el que hace que duerma ya Pennywise. Entonces, pues es que pasaban varias cosas. Una vez unos niños se iban a nadar como una de estas bolas de agua gigantescas, donde se almacena. Era algo así como una bola de agua, ¿no? Era una bola de agua al lado de una presa, algo así era. Y ahí almacenaban agua, pero aparte en un lugar de esparcimiento había como, es que la bola de agua servía como una alberca.
Entonces ahí ocurre también algo terrible. Ese día van muchos niños a nadar y se ahogan, pero sabemos que fue Pennywise, y esa vez creo que fue no me acuerdo si esa vez sirvió para que despertara o para que durmiera, pero siempre pasaba. Para dormir y para despertar uno para dormir y uno para despertar. Tenía que pasar algo terrible. En otra ocasión fue una gran explosión y así, siempre pasaba. Y la otra, cuando acribillaron a balazos a unos bandidos. Sí, que de hecho lo que dicen era que ya nada más que o sea, que había esos registros de que de repente entre la multitud había un payaso. Entonces, de hecho, pues eso es que eso también es muy interesante, que no pasa en la película, pero ni en la adaptación de televisión ni en la película. Bueno, básicamente las dos son películas. No pasa eso, y era muy interesante porque ¿cómo se llama? O sea, bueno, cuando vas leyendo la novela vas entendiendo que pues eso se le dicen eso porque es una entidad, pues, o sea, no podría compararse un dios, por eso luego también hay esas comparaciones de que se habla de que la novela es de horror cósmico. Sí, porque viene del espacio literalmente. Los niños, algo se les ilumina, que es la tortuga, que les dice que hagan un ritual que hacían los antiguos indígenas. Entonces es ese ritual que sí se muestra en la película, donde se meten como para de estos baños, no es baño, es ¿cómo se le llama este ritual? Como una especie de sauna. Sí, es como una especie de sauna. Pero ellos lo usan de manera religiosa, no es como uno lo usaría para... Es que es como encerrarse en un lugar con humo, y luego empiezan a ver cosas. No me acuerdo tampoco del ritual, porque todo en el libro aparece como muy casualmente. O sea, te insinúan después que la tortuga es la que está ahí, porque la tortuga es como Dios. Sí. Entonces, y Dios vomita el universo. Sí, la tortuga es un ser un ser, digámoslo así, que es digamos, la parte buena, o la parte que crea, la parte, pues digamos que sería la contraparte de eso. Entonces ella es la que los inspira a meterse este baño ritual, y ellos no todos aguantan, pero el último, el que aguanta, es el que en la alucinación ve qué fue lo que pasó. Richie y Mike, creo. Creo que ellos son los dos que, Richie y Mike, los que aguantan. Yo me acordaba que nada más uno, pero sí son dos. Ellos ven que un meteorito cayó del cielo, y que de ese meteorito venía eso. Entonces, lo que ocurre, yo siento que fue un homenaje a Lovecraft, no sé tú. Sí. Del calor que cayó del espacio. Sí, pues es que se nota mucho, o sea, porque lo que te dan a entender, si no me acuerdo más o menos, es que cuando vomita, o sea, eso existía en una parte como del vacío del universo, no sé, algo así. Entonces cuando vomita el universo, como que eso se adentra ahí y termina cayendo ahí. Una parte, de hecho, es que de hecho por eso, bueno, aquí viene una complicación de lo que ocurre con las segundas partes, tanto en la adaptación como en la película, que no logran hacerlo porque pues es horror cósmico, y el horror cósmico en cine es muy difícil de hacerlo, porque es difícil entenderlo, y luego es difícil cómo lo vas a plasmar. Sí, y aparte, bueno, sabemos que ya somos un público muy escéptico, entonces cualquier monstruo que nos muestren, eso nada más era, no sé qué, esto y lo otro, pues son unas burbujas, nomás tiene colmillos, así, o sea, la verdad la gente es muy escéptica. Entonces, porque pues a través de años y años de ver estos monstruos, estas películas, estos efectos, pues ya estamos como muy, muy insensibilizados, pero para la época en que escribió eso, y para la época en que Lovecraft escribió sus historias, pues sí eran cosas que sí te podían enloquecer. Y si lo pensamos así bien, algo que de veras esté fuera de nuestro alcance, como decía Lovecraft, colores que ni nos imaginamos cuáles son, algo totalmente nuevo, diferente, peligroso, pues sí debe ser completamente aterrador. Entonces ellos ven, aquí la cuestión es que ellos ven eso no solo para saber qué es y de dónde vino, sino dónde cayó. Porque ese es el meollo del asunto, en dónde cayó. Porque donde él cayó, ahí se quedó. Y del lugar donde él cayó, se construyó la ciudad. Por eso él está íntimamente ligado a la ciudad,
porque ese es, digamos, su coto de casa, ya no tiene que ir a otro lugar. Al principio se alimentó de seres pequeños, mamíferos, obviamente de reptiles, de dinosaurios y de todo, pero después pues estos seres le proporcionaban más miedo porque eran más imaginativos, podían crear cosas que les dieran pavores tremendos. A un animal pues iba a tener miedo a la muerte o miedo a ser consumido, pero digamos que su miedo es más instintivo. Sí, dice algo en la novela de que ya no le importaba comer adultos porque los miedos de los adultos eran como muy aburridos, que lo de los niños eran más interesantes. Que bueno, de hecho eso también tiene que ver con esta parte de pues ¿qué es eso? Porque o sea, te da a entender, en la novela yo recuerdo, o eso es lo que yo recuerdo que entendía, que eso, o sea, la parte física, que era un ente, que también era como, pues, que no era como un poco indescriptible, que ya llegaremos a esa parte, necesitaba alimentarse de carne, o sea, necesitaba comer, eso era obvio, pero que la otra parte, lo que eran es lo que, bueno, es que ahí le dicen como fuegos fatuos, las luces, eso, que también salen en las películas, eso sí necesitaba como otra cosa. Entonces era por esto que se alimentaba de los niños. No, o sea, no era tan no era nada más porque ay, pues son los niños, son los indefensos. No, era por su gran capacidad de imaginación y por sentir las cosas más profundamente. Ya lo decía Guillermo del Toro, los niños aman y odian completamente, no tienen, ¿cómo se llama? No tienen filtros, o sea, por eso son a veces tan crueles y por eso a veces niños tan buenos, porque entre eso, sus odios, sus amores, sus horrores son tremendos, o sea, traen toda esa carga inmensa emocional, por eso los prefería, y ahí donde él cae, ellos se dan cuenta que está abajo, en la red de drenaje, en el centro, debajo entonces, de todo. Que de hecho también es o sea, bueno, es que eso luego a mí creo que se pierde un poco en las películas, pero era, o sea, bueno, adelantemos un poco, bueno, ya son mucho tiempo, y lo más probable es que ya lo hayan leído o hayan visto las películas. La representación final es algo parecido a una araña. En el libro te dicen que es como una araña, pero que en realidad no lo puedes captar, no, porque es algo que no lo puedes entender. Y es que la representación de la araña fue lo más cercano a lo que ellos pudieran entender. O sea, por eso la gente se ríe mucho siempre. Yo me acuerdo que yo me daba mucho miedo la serie. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué era? Y ya cuando me dijeron una araña me quedé, ay, una araña. Tanto para eso. Pero luego en el libro sí te lo explican bien. O sea, realmente era la forma que ellos pudieron captar para darse una idea de lo que pudiera ser. Porque es tan incomprensible a nuestras mentes que era lo que decía Lovecraft. O sea, son cosas innominables, innombrables. O sea, ya mucha gente lo toma a broma, pero en verdad vean el meollo de este asunto. Es algo que nuestras mentes no están acostumbradas, no están ni preparadas para eso. Entonces, por eso los niños ven esta representación de la araña. Y bueno, de hecho, es que ahí es donde entra. Bueno, es que a mí no me gusta el título de horror cósmico porque siento que es una mala interpretación de lo que dijo Lovecraft. Pero bueno, para hablar y que todos entendamos eso, es eso, de horror cósmico. Pero bueno, es que de hecho eso es lo interesante porque, bueno, con las críticas que se hace a Lovecraft de que está, que dice que algo es indescriptible y lo empieza a describir y todo esto. Pero en realidad es que Lovecraft, al ser un científico y al intentar hacer eso, o sea, lo único que te da es una metáfora de cómo la ciencia no puede describir todo. Entonces, como estos horrores del universo, estas cosas que ni siquiera podemos entender, o sea, porque en realidad la ciencia es o sea, ese universo que aparentemente existe fuera de nosotros es transmitirlo a una realidad común que pueda ser entendida. Entonces, o sea, esto que se sugiere que nada más entienden como esta forma porque no pueden comprender lo demás, eso es un horror cósmico, porque en realidad te habla de todo lo desconocido y de cómo nada más puedes captar una pequeña forma. Y bueno, lo que yo decía de la araña a mí me parece interesante porque yo sentía que como te iba narrando la novela era como una especie de telaraña. O sea, ese pueblo era como esta telaraña gigante donde esta araña estaba en el centro, porque te dice que está en el centro de Derry. Y como en realidad por eso movía todo, o sea... Sí, en realidad
los demás estaban ahí para alimentarlo. Obviamente no se iba a alimentar de todos, solo se iba a alimentar de algunos cuantos y después iba a volver a dormir. O sea, no era un horror tan así de que voy a dominar el mundo y demás. No, él simplemente estaba ahí, se alimentaba de los que se alimentaba, gozaba con estos actos viles y que los necesitaba aparte para despertar y dormir, y se solazaba pues con el horror de los pequeños, que eran los que tenían más estos sentimientos más intensamente expuestos. Entonces, sí, es muy buena la idea. Obviamente es complicado, muy complicado. Es muy complicado porque de hacer. aparte es una novela tan larga que es bastante complicado qué pongo, qué no pongo. Pero sí, hubiera sido una buena metáfora también para que la gente no dijera, ¡ay, una araña! Nomás era una araña. Es que realmente quienes estén acostumbrados al horror cósmico deben de saber que mucho es lo que se siente, la emoción, el saber que la mente no lo va a comprender todo. De hecho, a mí siempre me llamó mucho la atención el color que cayó del espacio, con lo que decían de colores que nunca se han visto. O sea, yo me imaginaba, y claro que no me lo puedo imaginar, porque todas mis imaginaciones van a ser tonalidades y combinaciones de los colores que ya conozco. Pero imagínense algo que nunca has visto. ¿Cómo lo vas a describir? Lo vas a describir lo más parecido a lo que tú sepas algo sobre eso. Obviamente vas a decir, es que estaba tirando a oscuro, o era más claro, o parecía una combinación de esto y lo otro, porque tratas de explicártelo con lo que conoces del mundo, y es lo que pasa con los niños. Y los niños también creo es muy te lo dan a entender como algo muy tonto, de que logran destruirlo pues con una resortera y llevaban también objetos de plata y demás, pero era porque ese era su universo de ellos. O sea, ellos empiezan a buscar informes de cómo se acaban con estas criaturas y mezclan ahí entre vampiros, hombres lobos y demás, porque es lo que conocen. O sea, en su mente, ¿cómo podría entrar eso de que era una entidad que venía del espacio, digamos un extraterrestre, algo que estaba más allá de las estrellas? O sea, ¿cómo? Entonces ellos tratan de acabar ahí con él, pero lo que te dan a entender, y creo que a lo mejor es también algo que hace que la gente diga, ¡ay, qué ridículos con eso! Es que no es eso, es la representación de lo que ellos creen en su mente con lo que podrían acabar, y en realidad con lo que acaban es con su propio poder mental, su imaginación. O sea, ellos, los niños, lo creen que lo van a derrotar. Entonces el creerlo es lo que provoca que obviamente no lo van a derrotar, simplemente lo van a hacer que vuelva a dormir. Pero es eso, no es que los niños lo hayan derrotado con una resortera ni nada. O sea, esa es la magia de Stephen King. Él te lo explica de una manera increíble, donde te dice, obviamente, pues, no, ¿cómo lo van a matar con un pedazo de plata o con esto o con lo otro? No, pero es el poder que ellos tienen, precisamente ese poder que él quería, esas emociones incontrolables de todo lo que viven, de todo su dolor, de cómo ven el mundo, de cómo lo imaginan. Eso es lo que derrota al ser y entre comillas lo derrota, o sea, lo hace regresar o lo hace esconderse, pero es porque precisamente es muy intenso y están además protegidos por la tortuga. Sí, de hecho es que eso es lo interesante, porque es como esta representación del arte y de la magia, porque creo que también, por ejemplo, en Silent Slot, pero bueno, porque es eso, o sea, porque por ejemplo lo dañan, pero es porque ellos creen, bueno, ya lo dijo Gaby, porque ellos creen, pero por ejemplo me acuerdo de una escena que lo atacan cuando se convierte en hombre lobo, y lo atacan con balas de plata porque porque él tiene que atarse como a esa realidad también. O sea, él, al ser una representación de un hombre lobo, tiene las reglas del hombre lobo. Entonces lo que luego hacen con la resortera es que hacen estas balas especiales, pero estas balas tienen esa creencia, y es que eso también es muy importante, o sea, lo aparte de la creencia. Sí, o sea, y no yéndonos tanto por lo religioso, porque luego nos van a decir, es que esto, que sí, también yo siento que tiene su tinte religioso Stephen King, pero bueno, hablaremos de eso después. Oí algo que decía, como una especie de metáfora, que iban unos adultos a rezarle a Dios para que lloviera, y que un niño llevaba un paraguas. Eso es fe, y eso
es lo que tenían los niños. O sea, no sé ni cómo explicarlo. Sí. Incluso si hubiera sido un payaso asesino, imagínense un montón de chiquillos contra él, ¿qué iban a hacer? Pero los niños tenían la creencia, tenían la fe, y como dice Omar, cuando en determinado momento se convierte en algo que les va a dar miedo, en realidad los niños pues lo atacan siguiendo esas reglas, y él se tiene que acatar a las reglas. Entonces esa creencia, y también nos lo dice en Silent Blood, el sacerdote lo hubiera podido derrotar a Curvarlo al vampiro si hubiera mantenido la creencia, pero no la mantuvo, tuvo dudas. Y esas dudas son las que un poquitito lo tienen de repente los niños, pero no, los niños se sobreponen, no tienen, ¿cómo les diré? No tienen como esa incredulidad de adultos que es la que podría haber echado a perder todo lo que hicieron. O sea, los niños se sobreponen a todo, a la incredulidad, al miedo, a todo, y lo terminan derrotando. Sí, que de hecho esta es una de las cosas importantes, porque la tortuga, ven a la tortuga antes de enfrentarse a eso, porque se enfrentan con su forma esa de luces. En la primera parte, que de hecho eso es muy interesante, porque la primera parte que se enfrentan ellos en el libro, eso ocurre casi también al final del libro. Entonces, por eso es tan interesante, pues, o sea, toda esta parte, lo que la metáfora de la telaraña que les decíamos y todo esto. Que les dice la tortuga que lo deberían de derrotar ahora que son jóvenes, porque cuando sean adultos va a ser mucho más difícil, porque ya no tienen imaginación. Entonces por eso les digo, o sea, tiene que ver con esto de la magia, la creencia, porque obviamente la magia antigua tenía que ver con estas cosas de, oye, tengo algo similar a algo para que ocurra, o por ejemplo lo que decía Gaby de la sombrilla, porque ya estoy creyendo que va a llover. Entonces, no tengo dudas que vaya a llover. O sea, no estoy creyendo, no tengo dudas. O sea, llevar la sombrilla es porque sé que le voy a rezar y en ese momento va a llover. O sea, eso es fe. Y eso era lo que tenían los niños. Sí, y bueno, porque... un adulto va diciendo, bueno, voy a rezar y a ver qué pasa, y ojalá, y tal vez en unos días, no, el niño lleva la sombrilla. El niño sabe que va a llover. Entonces yo digo que esto es algo que se impregna con los niños, y por eso me gustan. Sí, o sea, tiene muchas cosas que ver. Por eso, bueno, Gaby y yo creemos que es de las mejores novelas, esta, y bueno, Silent Blood, creemos que son de las mejores novelas de Stephen King. Sí. Pero es que tiene muchas cosas interesantes, o sea, es esto, por ejemplo, lo del ritual de Shoot, que el ritual del shoot tiene que ver con esta parte que es como una pelea mental, porque eso es lo que ocurre al principio y al final. Así es como lo derrotan, es una pelea mental. Y por eso la gente se ríe y no lo entiende y todo, pero en realidad es eso, es buscar dentro de ti como lo mejor, la cosa más feliz, y ese ritual era lo que iba a lograrlo. Pero repito, ya estamos muy influenciados por muchas cosas, no creemos en varias, entonces esas cosas como a veces tan sutiles, pues a la gente se le escapan, y obviamente en lo cinematográfico pues es todavía más tremendo. Si no hay una gran batalla donde hay que se estén matando o lancen rayos, la gente no se va a emocionar. Algo tan sutil como el ritual de Shoot, pues es complicado. Es complicado, y bueno, esto también, por eso mencionaba antes de, pues esta cuestión del horror cósmico. Del horror cósmico en cine es muy difícil de llevar a cabo, porque es muy complicado esto. O sea, ¿cómo haces que una batalla de un niño con unas luces sea interesante? Que tiene que ver con esta parte de la parte mental. Y que de hecho ahí es donde terminan un poco fracasando la adaptación de los 90 y la adaptación del 2015-2017, ya no me acuerdo bien. Porque cuando llegan a esta parte, porque, o sea, 2017. No hacen ese enfrentamiento, donde lo ven como araña, bueno, como el que lo captan como una araña. No hacen esta parte hasta el final. Entonces ya cuando llega al final termina siendo un poco ridículo. Que bueno, por ejemplo, en la de los 90s, el director que era Tom Wallace, no me acuerdo algo, dice que él no leyó el libro antes de hacer la película. Entonces dices, bueno, ok, por eso también pasa, por eso, que también era para la televisión, entonces era complicado. Pero por ejemplo, pues la ventaja que también han tenido las dos adaptaciones es que han tenido esta figura tan icónica
que fue el Pennywise. O sea, los dos Pennywise son estas figuras muy icónicas, que por ejemplo, por una parte fue ¿cómo se llama el del show de horror de Rocky? Tim Curry. Tim Curry hizo un Pennywise muy muy bueno, o sea, por eso cuando llegas a la parte de la araña se pierde mucho. Sí, y también, porque daba más miedo obviamente el payaso que la araña. Ajá, y te sugería eso de que no era un payaso normal, o sea, ni siquiera era un fantasma, no sabes qué es. Por eso precisamente los niños le ponen eso. Ajá. Porque eso es algo indeterminado, ni femenino, ni masculino, ni humano, ni no humano, es eso. Entonces, es muy interesante la novela, de verdad, o sea, si lo quieren ver ustedes como un realismo, como es la novela americana, de cómo se comporta la gente, cómo viven en estos pequeños pueblos, cómo es el racismo, cómo es el clasismo. De hecho, también uno de los más tristes, y creo que ni siquiera lo pusieron tan triste en la película, y es muy, muy desesperanzador, muy... Ay, bueno, a mí me dolió, el del chico y su pareja, los chicos homosexuales. Sí. Ay, es muy triste. Cuando despierta otra vez la segunda, bueno, cuando regresan los cuando matan a este chico, al chico homosexual, y que la pareja es la única que logra escapar. La pareja le decía, es que vámonos de aquí, yo siento algo raro aquí. O sea, obviamente hay mucha homofobia en todos Estados Unidos, pero él le decía que ahí en el pueblo sentía algo más, y tenía razón, porque ahí... Como yo siento que Pennywise exacerbaba las cosas. Exacerbaba las cosas, porque no era que las personas no fueran así, las personas ya eran así. Las personas eran así, esa es la cosa. O sea, los que fueron a matar a los que estaban en el club musical y todo, obviamente los iban a matar. Pero Pennywise exacerbaba ese odio, ese racismo, esa misoginia, ese abuso, todo lo exacerbaba. Entonces... Obviamente sí eran homofóbicos, pero todavía más cruel. Sí. Yo creo que esa es una de las cosas interesantes de la novela. Habrá quien, o sea, dice, no está tan buena porque yo me imaginaba algo mucho más terrorífico. Obviamente, pero yo digo que si te metes, a lo mejor si tienes esta expectativa tan grande, pues te puede desilusionar también. Y es muy válido, o sea, no nos tiene que gustar a todos, todo está bien. Yo pienso que, por ejemplo, a mí me daba muchísimo miedo la parte de la bola de agua, porque el niño... ¿Cómo se llama el niño judío? Stan. Ay, perdón, soy de lo peor para los nombres. Stan es ornitólogo, igual que su papá. Entonces anda en esta parte del bosque buscando aves y demás, y de alguna manera es atraído a la bola de agua, y ahí empieza a oír cosas y a ver, y él es tan pragmático, tan cerrado, tan... ¿cuál sería la palabra? No sé si científico, yo creo. Yo creo que racional, porque de hecho es el último que acepta que existe. Sí, es tan racional que es tan horrible su miedo, porque yo siento que alguien racional, estos miedos pues son porque es cuando te destruye todavía más la realidad. Porque tu realidad, de hecho, eso es lo que provoca su suicidio. Porque a mí me daba mucho miedo, porque yo pensé cuando vi un poco no la podía ni ver, me daba tanto miedo, la adaptación a la televisión. Esa era la cuestión, que yo pensaba que era tanto el miedo que tenía de regresar, que por eso se había suicidado, y en la novela te dicen que no, que en realidad se suicida porque piensa entonces que lo que pasó sí fue verdad, que ese mundo tan racional en el que él vive no es cierto, que puede haber algo como Pennywise. Entonces ya queda tan choqueado que le pasa lo que a los héroes de Lovecraft, o enloquecen o se suicidan, y él se suicida. Que de hecho también le pasa a los demás, o sea, cuando les llaman, porque ellos ya no recuerdan, y se llevan con este choque de realidad porque los perturba tanto, y Stan se suicida porque sabe que él ya no va a poder volver, sabe que no lo puede tolerar. No lo puede tolerar porque su visión es tan cerrada que no podría ya vivir otra vez en su vida. Los demás, a mí eso me gustó. Creo que también siempre es más aburrida la parte de los adultos, eso no lo voy a negar, y en la novela también es así. Pero hay una cuestión, sí, ya nada más ahorita das tu punto si quieres. Yo creo que en la novela es un poco más interesante, porque está esta cuestión de lo prometimos.
y lo prometimos y lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que volver, o sea, hicimos una promesa de niños y es cuando más valen, cuando, o sea, es como tan fuerte esta cuestión de la infancia, de los amigos de la infancia, que si no cumples con eso, entonces, ¿cómo podría seguir tu vida? Y si hay, a mí me dieron miedo algunas partes, sobre todo cuando están en la biblioteca y los empieza ahí a atacar. Creo que no lo pusieron tan bien en la película, porque si lo hubieran puesto así como lo pone él en la novela, sí daba mucho miedo. O sea, a mí, yo sí soy muy cobarde, lo siento. Sí hay cosas de la novela que me dan mucho miedo. En la de los 90. Ajá. Es que es como muy... Sí. No sé si da miedo, pero yo creo que sí es perturbador. Es perturbador porque ellos en el fondo no creen. No creen, aunque vuelven y todo, no creen, hasta que se empiezan a enfrentar y Pennywise regresa y a recordar. Y es entonces cuando da miedo, porque se dan cuenta, como que lo valoran ya siendo adultos, como de, híjole, ¿por qué nos enfrentamos a esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo olvidé? O sea, como mucha gente que dice, yo no me acuerdo. Yo, ¿cómo no te vas a acordar? No me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. Oye, pero es que hicimos tal cosa, fuimos a tal... No me acuerdo. A mí eso me parece increíble. Yo soy una persona que recuerda mucho igual. Recuerdo mal a lo mejor, porque dicen que no recordamos bien, sino lo que la emoción, el sentimiento. Pero a mí me parece increíble y ahora lo veo y digo, sí fue muy buen detalle eso de que olvidaran, porque fue algo tan tremendo que para sobrevivir tenían que olvidar. Entonces... A mí me parece súper interesante la novela. Repito, yo no sé si a lo mejor soy muy cobarde, ¿cuál será la palabra? Además de cobarde, muy impresionable, pero me gusta porque me comprometo con el libro, me comprometo. Ya cuando un libro no me asusta es porque, ay, Diosito. No, pero en verdad me comprometo, yo sí me lo creo. Incluso cuando los vuelvo a leer, para mí es la misma emoción. Me quedo sin dormir y pensando qué va a pasar, aunque sé qué va a pasar, pero es más bien como esa emoción volverla a sentir y sentirla de maneras diferentes, porque siempre son lecturas diferentes. De hecho, la novela solo la he leído como 2 veces y tengo ganas de volver a leerla, pero si no leo aunque sea cachitos aquí y allá, porque sí es muy interesante, pero sí es una novela muy larga, entonces siempre tengo muchas otras lecturas y demás, pero sí me gusta tenerla por ahí para estarla consultando, y sí creo yo que es muy interesante todo lo que... No, obviamente hay partes mejores y hay partes no tan interesantes, pero creo que no, o sea, realmente no sé tú, Omar, pero yo siento que no le sobra, a pesar de lo larga que es. No, de hecho, es que por eso era cuando estabas comentando de la parte de los adultos. Es que, por ejemplo, con las adaptaciones modernas, las de hace 5, 6, 7 años, ahí ocurre ese error que luego pasa en la parte de los adultos. Entonces, que bueno, obviamente fue porque cuando hicieron la primera, pues no sabían si iba a pegar. Entonces, por eso, no debieron dudar. Niños luchando contra entidades cósmicas. Ajá, sí, aparte, nunca va a fallar. También estaba el de Stranger Things, o sea, ya había como esta parte. Pero es que en el libro, como te lo van intercalando, porque en realidad muchas veces es el narrador en tercera persona, pero luego te da parte de la mente, porque ellos van recordando poco a poco. Que de hecho, curiosamente, cuando hace poquito que vi otra vez la de... ¿Cómo se llama? La de los 90, en la de los 90 sí hacen eso, pero yo me acuerdo que cuando la pasaban en la televisión, primero pasaban la parte de los niños y luego pasaban la parte de los adultos. Ajá. Entonces allí hay un problema del ritmo, es un problema muy grande, sobre todo porque, o sea, es que creo que también por eso la metáfora de la telaraña es buena, porque, o sea, la línea del tiempo está ahí, pero son diferentes momentos, entonces te puedes mover dentro de esos momentos. Sí, de hecho yo cuando leí la novela la primera vez, yo me imaginaba que era como en la película de los 90, que primero era toda la historia de los niños y enseguida era la historia de los adultos. No sabía o no me imaginaba, porque así lo habían puesto en esta película, que estaban intercalados y que incluso después brincaba a otras épocas y demás. O sea, no me lo imaginaba así y fue muy interesante, porque entonces estás haciendo estos brincos mentales y estás así pensando, entonces esto tenía que ver con esto y luego sucedió esto aquí y allá.
de verdad, es una novela muy larga, pero no sientes que le sobre. A mí la única cosa que no me gustó mucho fue que siguieran con la idea de Beryl y Mike. No era Mike, ¿cómo se llama? Bill. De que era como este romance, como que lo llevó al extremo, y yo sentía que era más como que el otro chico, el que la quería ella, como que por ahí iba la historia. ¿Qué fue lo que sí hicieron en la película? Aunque no quedó tan bien, pero pues creo que fue cuestión ahí de los actores y del director y todo. Es que de verdad, para estas cosas se necesita tener a alguien que ame las obras, se las sepa bien, y también algo muy importante, hacer un muy buen trabajo de investigación y hacer un muy buen trabajo previo. Yo siento, Omar ahorita dirá o no, Cary Fukunaga iba a ser el director de la primera, de eso del 2017. Se peleó, no sé qué pasó y se fue. Cary Fukunaga es muy buen director. Y sí, muy especialista en los detalles y cosas así. Sí, de hecho, para que tengan una visión de quién es Cary Fukunaga, Cary Fukunaga fue el director de la primera temporada de True Detective. Entonces, sabe lo que hace. Sí, muy delicado, pone la vista en ciertos detalles, los va construyendo, no es de un tirón ni te va dando estos sustos de que volteas y brincas, no, él va construyendo de poco a poco, y siento que le dejó todo el trabajo hecho a este Muschietti. Bueno, también se les dice creo Muschietti o no sé, bueno, igual. Bueno, Andy Muschietti. Andy Muschietti, y le dejó todo hecho. Entonces, cuando se fue, prácticamente ves una película de Fukunaga. Entonces, bueno, no tanto, pero, o sea, sí, creo Omar, que también hecho, muchas cosas. Yo creo, fíjate bien, sino porque la de los adultos no funcionó. No, es que eso es a lo que voy. O sea, yo creo que era eso y cosas del guión, porque también creo que lo ponen en el guión. Entonces, yo también creo que había mucho y como que terminó. Nada más que la idea de Fukunaga, a mí se me hace que también como que, porque él quería hacerla que fuera como en una ciudad como en Nueva York. Que funcionaría, no niego que funcionaría, pero es que sí tenía que ser como en este pueblito, porque era esta cosa, eso es muy de Stephen King, un lugar alejado, un pueblito, una cabaña, cosas así. Perdidos en el bosque. No, sí, estoy de acuerdo, y también hubiera funcionado en Nueva York, pero yo siento que le dejó casi todo listo al otro director, y eso se notó. Porque cuando el director ya se enfrenta a esta segunda parte, que también hacen esto, el corte, niños acá, que es la mejor, no hay ni punto de comparación, es la mejor parte cuando son niños, y luego la de adultos, ahí se vio el bajón. Por eso mucha gente realmente no se enamoró, y de la que ama y sigue enamorado es de la versión de la de cuando son niños. De esta de los igual 2000. Lo mismo ocurre con la de los 90. La misma ocurre de los 90. Otra cosa, y bueno, ya es que hay tanto que hablar de esta novela que yo quisiera anotar. Hay mucha gente que se ríe del final, porque incluso le dicen a Stephen King en la adaptación de adultos ya de los 2000 que los finales no le funcionan. Creo también aquí hay una cuestión de malinterpretación, porque el final es cuando Bill logra despertar a su esposa con su antigua bicicleta, el Rayo de Plata, creo que se llamaba, ¿no? Y ahí se ríen de eso, y yo de hecho vi cuando estaban hablando en un lugar que yo respeto mucho, que es el Espejo Gótico, y se reían de ese final, esa ridiculez de que con una bicicleta, pero no es por la bicicleta, es porque él regresa a su niñez y a esa creencia de niño de que con el Rayo de Plata podía hacer lo que quiera, lo que quisiera, porque hay niños que se avientan de los techos porque creen que son Superman, porque creen que pueden hacerlo. Obviamente la realidad se los estampa, pero acá esa era la única manera de despertar a su esposa, la creencia, esa fe, y es a través de lo único que le queda, digamos, de esa infancia, en el momento en que él se sentía invencible, que era la bicicleta. O sea, se van como a lo más obvio, pero no agarran la idea que hay detrás. Entonces a mí me gustó mucho, se me hizo muy conmovedor, porque de verdad esa era la única manera de sacarla a ella de esos fuegos fatos. Que era este lugar donde quedaban como en coma o perdida su alma, no sé, que era donde los llevaba Pennywise, donde todos flotaban. Y a mí me parece conmovedor porque no traiciona nunca
la idea que es esta creencia de la infancia y de cómo iba a ser difícil para ellos siendo adultos vencerlo, porque ya no tenían esa emoción, esos sentimientos tan fuertes, tan libres. Entonces, al volver a recrearlos a través de esto, que sí hubiera sido una ridiculez, pues como en una bicicleta y ya con eso va a regresar, pero es la idea, lo que hay detrás. Es que eso es a lo que volvemos, o sea, y es que tienes que entender eso del libro, o sea, tienes que entender esa magia, pues. No sé, yo creo que muchas personas pues obviamente no creen en esta parte de la magia o que lo relacionan con la prestidigitación, que eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero no sé, o sea, es esa magia inclusive que hay en las obras de arte, o sea, esa transfiguración de la realidad, pues, o sea, y si dicen que no existe, ¿por qué la ficción ha reescrito la realidad? O sea. Exactamente, y siempre te la sacan con que la realidad es más extraña que la ficción. No, la realidad no es más extraña que la ficción. La realidad a veces muestra cosas terribles que te parecen increíbles según tu modo de ver la vida. Pero en realidad, si te fijas y analizas, la ficción es la que ha modelado la realidad. Tan es así que a lo mejor hemos remodelado cielos, infiernos y demás, y muchas otras cosas por nuestra visión. Yo ahí creo comprender un poco, aunque creo que la gente todos andamos perdidos con esta idea de las energías y de que todo lo puedes con la mente y que si usáramos toda nuestra capacidad mental y todo, creo que por ahí hay una idea que se relaciona con la magia y con lo que dice Alan Moore, de que en la palabra está esta magia, y lo que decían en la cábala de los judíos de que cada nombre tenía su magia, pero era porque las letras tenían una carga en especial. Creo que va por ahí esta idea. Ajá, y creo que Stephen King la exploró muy bien. Que de hecho, Bill, porque es tartamudo en la película, o sea, es que eran también, por eso en Los Predadores era la niña pelirroja, el negro, el gordo, el tartamudo, el hipocondriaco, el judío. Como el todos los estereotipos, el que se quería creer, el comediante, o sea, y en realidad Billy, pues es tartamudo porque lo atropellaron o algo así, si no me equivoco. Y siempre anda recitando este poema, que de hecho es el que dice cuando hace el ritual de Chod, cuando se enfrenta con eso la primera vez. No, creo que fue por Georgie, ¿no? Por lo que se quedó tartamudo. No, fue porque la atropellaron. En la novela es porque la atropellaron. Ajá. Entonces, que también es esta parte interesante, porque él era el que se va a convertir en escritor, y que decían que cuando narraba las historias dejaba de ser tartamudo. Que también, o sea, pues a final de cuentas, como el arte te puede curar, no tanto como la psicomagia bueno, no sé, es un poco complicado de hablar de lo de Jodorowsky. Entonces sí había muchas de estas cosas, o sea, sí, y yo siento eso, que es esta energía que la verdad no sabemos ni cómo, pero que de repente da lugar a los milagros o estas cosas increíbles que nadie entiende cómo pasaron y todo. Sí siento que hay algo muy fuerte, muy poderoso en este cerebro que tenemos. No me gusta vincularlo con estas prácticas del New Age y demás, porque se me hacen un poco simplistas, la verdad. Es así como, tú conéctate, el universo te lo dará todo. O sea, ten cuidado con lo que pides, porque se te puede cumplir. Hay algo muy fuerte que de hecho te recorre en determinadas ocasiones. Es como un rayo de luz que te llega, y en ese momento puedes hacer cosas increíbles y puedes hacer algo que parece demasiado extraño, pero es porque de verdad en ese momento, tal vez por alguna cosa rara, te vinculas con esta energía que sí está, pero que no estamos tan conscientes de ellos, y es lo que logran estos niños. Ajá, que de hecho, pues es que, o sea, toda la tradición mágica tiene que ver con esto, o sea, inclusive, por ejemplo, en la Biblia, cuando le dice que una palabra tuya bastará para sanarme, o sea, hay mucho de eso, o sea, la magia, todo está relacionado con las letras, sí, con el arte, entonces, y por de hecho, Tesla creía que sí, que había algo muy grande que nos unía, esa energía, no como la ven los New Age, sino como una energía que nos conectaba con lo superior, y decía, es que todos estamos conectados. Creo que por ahí va la idea, no la termina de desarrollar y todo completamente, sí, pero por ahí va la idea de que es complicado. Ajá, muy complicado, y de verdad allí hay algo fuerte, sí.
O sea, le digo, yo no me gusta porque eso de que ver, por ejemplo, la naturaleza como, ay, es hermosa, maravillosa, y simplemente tú conéctate, llega y ya vas a ser uno con el universo, y así de, disculpa, el universo es terrible y la naturaleza también es terrible, la naturaleza no tiene compasión, la naturaleza es lo que es, terrible, hermosa y poderosa, pero ten cuidado. O sea, no creas que todo es hermoso y que vas a andar y abrazas un árbol y ya se curaron tus problemas. Creo que no va por ahí la cosa. De hecho, es lo que pasa en El hombre que fue demasiado lejos. El hombre que fue demasiado lejos de Benson llega a esta parte bonita y si se hubiera quedado ahí hubiera estado todo hermoso. Las flores respondían ante él, los animales respondían ante él, pero él quiso ir más allá. Y la cara oscura de la naturaleza, pues no es tan hermosa. Es que más bien es como la cara completa de la naturaleza, pues, o sea, porque pues queremos, o sea, captamos diferente. Que creo que también por eso, o sea, tiene que ver por lo que decíamos, por ejemplo, de la araña, o sea, que nada más captas una pequeña parte de porque lo que era lo que tu mente podía captar. Ajá. Como en Sueño, ¿no? ¿Qué decía? En Sandman. Ajá, sí, que Sueño, cada ser veía. Cada ser lo ve, o sea, nosotros lo veríamos humano, una flor lo vería como una flor. Los gatos como un gato, o sea, porque eso es lo que podríamos captar. Bueno, en fin, como ven, es una novela interesantísima y solo vimos una parte, es muy larga. Y bueno, eso es lo interesante también. Bueno, si les gusta, porque es que eso es lo que a mí me gusta, que si hubiera sido a lo mejor nomás la historia de los niños y de adultos, pues ahí se hubiera quedado y a lo mejor unas 800 páginas se hubiera salido, pero son todas las historias del pueblo que te las va entrelazando, como dice Omar, como si fuera una telaraña, un hilo aquí, otro hilo acá, otro hilo acá, otro hilo acá, hasta que te das cuenta de todo lo que implica Derry, cómo fue que lo eligió, por qué está ahí, qué pasa cada cierto tiempo. Entonces siento que por eso no le sobra nada, porque tiene como que todas las historias, más aparte la de los chicos, la de los adultos, y pues realmente es una novela interesantísima. Por eso decía yo, si les gusta desde la parte realista, véanla, te muestra unas cosas bien tremendas. A lo mejor dirán, es que se ven cosas peores en las ciudades, sí, no lo dudo, y más sanguinarias y todo, pero aquí también es como un microcosmos donde te muestra pues que un egoísta, un racista, un clasista pues va a ser así, aquí donde sea. Y como decía Miss Marple, la detective de Agatha Christie, que ella resolvía crímenes en todos lados porque decía la naturaleza humana es igual en todas partes. En mi pueblito yo veo que se comporta así, si veo otro comportamiento ya sé qué va a hacer. Entonces no se crean que porque es un pueblito las cosas no van a ser terribles. Pueden eso ser también terribles. Es esta crítica a esta América idílica, o sea, como a los pueblitos, que todo se mantenía bien y que la ciudad era como la perversa, que también viene de la idea de Rousseau. Y bueno, ya nada más para irse. Pero bueno, está esta parte realista, si la quieren ver desde ese sentido. La parte del horror creo yo está muy bien lograda, o no sé, que si yo me comprometo mucho con la historia, yo sí soy muy comprometida, pero de todas maneras es muy interesante por cómo es que él es muy buen escritor. Eso es algo que creo que la gente lo olvida, es muy buen escritor, te escribe muy bien, te va construyendo, usa buenos narradores, va brincando de narradores y eso la verdad lo construye tan bien. ¿Por qué no ha ganado el Nobel? No lo sé. Sí, de hecho, bueno, aquí va también que bueno, que también por eso es esta parte de lo de los adolescentes, que es coming of age, bueno, ese término gringo, que es esta parte en la que dejas de ser niño para convertirte como en adulto, que todo es simbólico. O sea, por ejemplo, en Gravity Falls cumplen 13 años, ya hablaremos de eso, y que por ejemplo antes los judíos a los 13 años ya era su nombre, que obviamente tiene que ver con esta parte de la parte del despertar sexual, y pues obviamente que es cuando te puedes reproducir, pero bueno, también implica pues dejar como las cosas de niño atrás. ¿Qué es lo que les ocurre? Que de hecho hay una escena muy criticada que ocurre al final del primer enfrentamiento, y que no la ponen ni la van a poner nunca, que es que cuando ellos están perdidos en las alcantarillas debajo, después de que pelearon con eso, tienen una, no sé si el término sea orgía o gangbang, pero bueno, dices que todos tienen relaciones con Beverly.
y de esa forma pueden salir. A mí eso no se me hace, o sea, de hecho yo creo que está bien hecho. Lo que a mí no me agrada, por ejemplo, es cómo describe el orgasmo de Beverly. No sé, a mí no se me hizo una descripción adecuada. Esa es mi única pega con la novela. Con ninguna otra te pega. Porque aparte te dan a entender que es como que puede ser la parte de que en realidad estaban nerviosos y como que eso los relajó, pero también es como esa parte de que los unió, que también está metafóricamente porque después no pueden, ellos no, ninguno puede tener hijos, pero después descubren que eso pone huevos. Y, o sea, pues sí, es esta cuestión de la araña otra vez. Ajá, es esta cuestión de la araña. Y porque realmente lo que ocurre es que luego todos se vuelven muy exitosos. Entonces, hasta ellos decían, es que es increíble, no puede ser, y sí es verdad, en un grupo siempre habrá alguno que no le vaya bien y a todos les va bien. Pero bueno, yo siento que esta cuestión de la orgía fue más por, bueno, podrías decir eso de que se relajaron, ya pudieron salir, pero no, en realidad como que ellos se unieron todavía más. Y eso fue lo que les permitió salir, como que fue como en parte también la energía sexual lo que creó una salida para ellos. Ajá, sí, es que de hecho, o sea, también creo que es eso, o sea, por eso les digo, pueden verlo de diferentes maneras. También creo que tiene que ver con el hecho de porque, bueno, yo lo interpreté así, que eso les quita la oportunidad de, o sea, les quita la fertilidad, y por eso después son, súper exitosos, y porque, o sea, eso nunca había podido reproducirse, entonces luego se empieza a reproducir, entonces por eso les digo, si hay como estas cosas. Todo está hecho por algo ahí en la novela. No hay nada gratuito. Recuerden, en la ficción no hay nada gratuito. En la vida puede haber casualidades en la ficción. Sí, y bueno, eso creo que yo, y por eso les digo, o sea, es esta parte de bueno, o sea, también pueden verlo como esa parte de la metáfora de enfrentar a eso, es como enfrentar la vida adulta. Que por eso el final, a mí me parece uno de los más, estéticos, bonitos, hermosos, de hecho, de la literatura de horror en general. Esa parte de que despierta a la esposa porque anda en la bici, que luego se ve que anda con los amigos en la bici y luego despierta y creo que está llorando porque dice que nomás recuerda a sus amigos en los sueños. O sea, es muy, muy poético, o sea. Sí, realmente la gente se burla, pero no, de verdad hay una... Ajá, ¿por qué no lo han sabido hacer? También. Hay una carga emocional muy bella y de verdad sí es un gran escritor, sabe hacerlo. Y pues lo queremos recomendar. Es una novela muy larga y sabemos que las ocupaciones de la vida diaria, a veces uno quiere hacer todo y no puede, pero si también se va muy rápido. Eso es interesante. Si les gusta, les llama la atención, la pueden leer incluso en partes. O sea, pueden leer unos capítulos un día, otros capítulos otro, y de todas maneras la novela se va construyendo y es súper interesante. Una gran recomendación, podrían empezarla ahorita y tal vez por ahí de Día de Muertos, así ya les acaben la historia, pero yo creo que es una de las grandes novelas de Stephen King. Sí, porque por ejemplo la que mencionábamos, la de Apocalipsis, a mí Apocalipsis me parece que le sobran como 300 páginas, porque sí es una novela muy grande, que obviamente también se puso en moda porque pues es de una gripe que acaba con el 99.8% de los los habitantes del mundo, pues, de las personas. Entonces, obviamente con esta parte de cuando pasó lo del COVID, todo el mundo la recordó. Porque también ocurre en un laboratorio, ya ven todas estas teorías de que fue hecho en un laboratorio y todo eso. Entonces, pero sí, yo no lo he leído, pero con cosas que me platica Omar, pues ya me doy una idea. No me llama tanto la atención, pero igual algún día la leo. Pero sí, estas obras que fueron como en su etapa más temprana, son muy Carrie, Silent Slot. Tenía mucho que dar en ese momento. Creo que dio de más, pero a veces sí, porque también pero estas pues son grandes novelas, de verdad. O sea, si por algo nos entusiasmamos y duramos tanto hablando de esta novela es porque tiene muchísimas cosas y repetimos, no decimos todo, pues es tan grande.
pero sí es una gran historia, se la recomendamos. Repito, si pueden, unos capítulos un día, otros capítulos otro, y van a ver que sí es muy, te engancha mucho, y aparte de eso, verán ustedes tantas historias tan interesantes que cuenta, además de la de los chicos, y pues ojalá les guste. Ajá, y aparte, bueno, una cosa que no mencionamos, pero nada más así para que le puedan quedar y ustedes nos digan qué opinan. En las películas se ve que falta algo porque luego como que no puedes hacerse de los niños, pero en la novela la figura de la tortuga sí es muy importante para eso. Entonces, bueno, no sé si lo notaron ustedes, los que ya lo hayan leído, pero sí tiene como un sentido muy importante. Entonces, bueno, es por eso también es difícil en una adaptación, porque por eso se habla de adaptación, porque lo que haces es mover de un medio a otro, y a veces no puedes poner todo porque vas a llevar una interpretación diferente. Pero bueno, y hay cosas que te construyen en la ficción increíbles, y para trasladarlo a lo visual, ay, Cristo santo, es muy complicado. ¿Qué es lo que le pasa a Lovecraft, por ejemplo? Entonces, bueno, la recomendamos, leanla, si la han leído, díganos qué piensan, qué piensan de las adaptaciones con lo que hemos mencionado, y pues nada más sería eso, nos veremos la próxima. Hasta luego, cuídense.